Bien, solo saludarles y bueno, contenta de estar en una segunda sesión en la cual hemos intentado hablar de la investigación y los desafíos actuales desde paradigmas distintos de los que tradicionalmente hemos posiblemente estudiado o de pronto también realizar nuestras propias investigaciones, ¿no? En ese entendido es que cuando hablamos de paradigma, pues nos estamos refiriendo a distintos esquemas teóricos, a cosmovisiones, a posiciones, a hechos culturales de cómo vemos ese proceso de investigación, que posiblemente en la clase anterior, pues los sujetos desde donde se han situado, pues piensan y actúan en conformidad o en una correspondencia con la cultura y con el paradigma en el que se encuentran, ¿no? A diferencia quizás de los posicionamientos planteados desde la epistemología clásica, que para Kuhn la ciencia se desarrollaba a partir de revoluciones, ¿no? Para el materialismo dialéctico a partir de transformaciones, para el funcionalismo más bien, las perspectivas han estado más orientadas hacia la validez, hacia la cientificidad y así desde luego a la veracidad del conocimiento. Entonces como que tenemos varios caminos, ya lo decía Bachelard en una producción, de dos caminos en el conocimiento, pues también podemos decir que los enfoques son puntos de vista diferentes, algunos más rígidos, otros más flexibles, más abiertos, otros más quizás circunscritos a la episteme de ciertos modelos de investigación que lo que hacen es permitirnos establecer justamente un paraguas o un paradigma desde donde el investigador se sitúa. Entonces, en este segundo encuentro, lo que hemos podido observar, ¿no es cierto?, es que mientras tenemos una mirada a veces así un tanto lineal de la realidad, pues los invitados especiales a esa sesión nos han planteado más bien más que certezas, incertidumbres, más que un orden de cómo hacer las cosas, más bien un marcado desorden en sus planteamientos, cuestión que caracteriza al fenómeno social, porque su objeto de estudio, lejos de ser predecible, observable, comprobable, verificable y por ende posiblemente a futuro capaces de controlar estas variables, pues prácticamente desde esa perspectiva habría fracasado. Delfino nos va a hablar entonces desde el relativismo y el antirrelativismo como dos perspectivas completamente distintas. Sin embargo, esta pelea antigua, este debate muy antiguo desde la epistemología de la ciencia, pues Newman y Benz lo plantean más bien como un continuo, como un ciclo de investigación en el cual vamos transitando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en todo caso se trata de que la ciencia aporte con conocimiento teórico a partir de lo que es el conocimiento empírico. Entonces, nos remontamos a filósofos muy antiguos, desde el racionalismo o desde el empirismo inglés, el racionalismo francés y posiblemente el empirismo inglés, que nos decían que para hacer ciencia se tienen dos vertientes importantes, ¿no? La teórica y la parte empírica para generar un nuevo conocimiento. Bueno, mucho de esta práctica empírica, pues la podemos ver dentro de nuestras propias, digamos, prácticas sociales, culturales, educativas y lo mismo sanitarias en este periodo, ¿no? Que apelamos a un sistema de conocimientos que proviene justamente de nuestra experiencia, a veces de nuestros antepasados, de nuestra cultura como tal. Sin embargo, desde el racionalismo más bien se va a plantear la necesidad de un conocimiento teórico. Lo que sí, muchos autores, aunque discrepen en ese conocimiento y cómo se adquiere, como hemos podido observar, la investigación sin duda es un proceso reflexivo, es un proceso sistemático, es un proceso controlado, es un proceso crítico, pero en todo caso quizás menos controlado porque es difícil controlar la incertidumbre, el caos, el desorden, ¿no es cierto? Esas características que van a ser al paradigma más bien de la complejidad e inclusive el paradigma cualitativo que ya en 1967 lo iban teorizando en Palo Alto, en California, ¿no? Se trata de, para diferentes enfoques, descubrir, describir, explicar, relacionar, interpretar, construir, experimentar, validar, comprender apenas en muchos casos, ¿no es cierto?, un determinado hecho, a veces un fenómeno, para otras formas paradigmáticas de ver, procesos, para otros las relaciones esenciales que hay entre los elementos, las variables, podrían decir, las categorías, las constantes o las generalizaciones de cualquier ámbito de la realidad. Lo que apoyan muchos autores es que es un proceso sistemático, no es un proceso casual, que no siempre está además
guiado, hemos dicho, por una pregunta, por un problema, sino por una idea, sino por ese asombrarse, por esa necesidad de poder conocer algo, ¿no? El conocer, pero además la necesidad de poder resolver algunas contradicciones que se van dando en ese proceso, por ejemplo, hoy en día la virtualidad, pero no un proceso de calidad educativa, ¿no? De pronto, alto avance tecnológico, pero no contamos con las vacunas. De repente, personas con un alto nivel formativo, pero que no entienden las medidas o no aplican las medidas básicas de prevención para contraer el virus. Entonces, sí, esa capacidad de interrogarse, de asombrarse, de admirarse, de la cual nos han hablado tanto el doctor Villacorta como el doctor Solís, esa pregunta, ese dialogar, ese ligar que nos decían, ¿no? Que para el paradigma de la complejidad, desde donde ellos han podido establecer sus apreciaciones y su cómo empieza una investigación, para otros más bien será una pesquisa diligente, sistemática, orientada ya hacia un objetivo determinado. En otros casos, sí, más bien hacia la pregunta, ¿por qué no se conoce? Hay un vacío en el conocimiento o a la contradicción, como es un problema. Lo que sí tenemos también claro es que la ciencia se puede construir a partir de lo que es la investigación científica. Y para investigar, obligatoriamente tenemos que apelar a los métodos que tiene la metodología de la investigación, posiblemente ya no desde un monométodo, ¿no? Sino desde ese pluralismo metodológico que hoy nos ofrece también esta ciencia que es la metodología de la investigación y que se ha ido recreando en el tiempo porque tampoco se ha quedado estática, ¿no? Siempre eso en, digamos, consecuencia con un determinado paradigma y un enfoque. Bunge hablaba de la idea o el problema a investigar y esto para nosotros decíamos parte generalmente de un problema en los formatos que planteamos objetivo o preguntas de investigación, que elaboramos un marco conceptual y teórico, a veces un marco histórico, inclusive porque corresponde a nuestro tema, y que en muchos casos planteamos, establecemos hipótesis descriptivas o experimentales donde necesitamos definir aquellas variables o aquellas categorías, pero también operacionalizarlas, ¿no? Seleccionamos un diseño en correspondencia con el paradigma. Las muestras también de estudio van a depender del paradigma que vayamos a tomar. La recolección de los datos, vamos a ver más adelante en el tercer encuentro, cómo están en correspondencia con ese paradigma que básicamente marca qué entendemos por el conocimiento y entonces cómo analizamos esos datos y finalmente cómo podemos presentar un reporte de investigación. Entonces, esta trilogía no podemos perderla de vista cuando hablamos del paradigma, el enfoque y el método, ¿no? Que a su vez es importante definir el alcance de la investigación o el tipo de estudio y ver qué técnicas o instrumentos vamos a aplicar. Decíamos, Bachelard en su documento, pues nos ofrece dos caminos en el conocimiento y parece que cada vez tenemos más, ¿no? La complejidad será otro camino. Y en ese sentido, a cada paradigma le caracterizan ciertos aspectos importantes en torno del sujeto, del objeto, del método, de los instrumentos, del análisis de los datos y del fin de la investigación, para que investigamos. Y vamos a tener diferentes perspectivas de valores, de criterios de calidad, de además cuál es la relación que nosotros tenemos con nuestro sujeto u objeto, si lo vemos pasivo al otro sujeto de investigación que solamente es nosotros los que conocemos o ese proceso es bidireccional, de pronto esas son las cuestionantes de la episteme. Y no podemos ignorar, ¿no? Esto que acá aparece como un mapa complejo, desde donde muchos posiblemente no han comprendido la charla y es bueno que no hayan comprendido el total de la charla porque quiere decir que hay bastante que explorar, porque si una charla ya dice lo mismo que sabemos, prácticamente no hemos avanzado absolutamente nada y no hemos, como diría Piaget, de pronto acomodado nuevos esquemas, ¿no? En función de los que ya teníamos asimilados o por lo que para Vygotsky sería no tenemos nuevas zonas de desarrollo potencial. Entonces, la riqueza de la cibernética, la teoría de sistemas, la transdisciplinaridad, los postulados de, por ejemplo, el construccionismo radical o el construccionismo social también hoy en día, nos están trayendo un repensar justamente en esa recursividad, en ese hologramatismo, en esa dialógica de la que el otro día se ha hablado y plantean nuevas formas también de hacer investigación porque hay una nueva manera de interpretar el mundo, una nueva manera de comprender a partir de los postulados de Maturana, a partir de los postulados de Luhmann,
a partir de los propios postulados de Bertalanffy con su teoría general de los sistemas, nos está planteando además conceptos como los principios, por ejemplo, de la incertidumbre de Heisenberg, nos están planteando, por ejemplo, los postulados de Bertalanffy, decíamos, cuando nos habla de las bases ontológicas del proceso mismo que vamos a desarrollar. Entonces, no podemos ignorar, además, los avances que están teniéndose en la cibernética, ¿no? Entonces, todo eso está influyendo de una manera importante también en la manera de hacer investigación. De hecho, hace poco se defendió una tesis justamente para diferenciar los paradigmas de la simplicidad, que es ese principio de universalidad del conocimiento, y en cambio desde el paradigma de la complejidad, lo universal y lo singular, cómo se unen. La irreversibilidad del tiempo, desde Prigogine, por ejemplo, y que en este caso la eliminación de la irreversibilidad y que un conocimiento sirve como una ley, prácticamente son cuestiones que se discuten dentro de este paradigma, ¿no? Finalmente, los enfoques de investigación, dependiendo desde la perspectiva que ustedes quieran ver esta temática, que va a permitir ese desarrollo en el conocimiento, tomando en cuenta siempre las categorías que se las he colocado en el libro de investigación compartido en el Classroom. Y lógicamente, en correspondencia con los paradigmas de investigación, los tipos de investigación que van a hacer a cada paradigma. Solemos, por ejemplo, plantear una investigación positivista con un modelo de investigación-acción o una investigación sociocrítica que va a ser experimental, cuestiones antitéticas. Entonces, partimos de un problema y alcanzamos un objetivo. En ese proceso directivo, ¿soy yo el que investigo o el problema está validado por la reflexión de un colectivo? Y más bien lo que voy a hacer en todo caso es poder tener propuestas consensuadas para un conocimiento que sea consensuado a través de una investigación intersubjetiva, es decir, de sujeto-sujeto como investigadores y no sujeto-objeto pasivo. Acá tenemos algunos momentos de la investigación que el otro día ya hemos conversado y que para el día viernes nos tenemos que ir adentrando en lo que va a ser el marco teórico, poco a poco entrando en una de las dinámicas más importantes que retroalimentan el problema. Entonces tienen también un video del estado del arte que les va a permitir a todos ustedes poder tener un conocimiento básico para lo que va a ser el trabajo final de este curso. Agradecerles su atención y enseguida les enviamos otro video que les hable del trabajo final para discriminar las formas de asistencia a este curso y de aprobación en caso de poder querer tener o en caso de desear completar este trabajo final que les ofrece la Universidad de San Francisco. Buenas tardes.